Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy, pero muy bien. Con el gusto de compartir en esta ocasión el comentario, la reflexión al Evangelio que será proclamado el domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo B, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Bueno, las enseñanzas que tiene para comunicarnos este trozo del Evangelio de Marcos que nos será proclamado en este domingo es realmente importantísimo. Digamos que es como un punto central, esencial de la vida del discípulo, del Evangelio, de la dinámica del reino de Dios. Digamos que si no asumimos la actitud espiritual que pretende enseñarnos o mostrarnos Jesús a través de esta escena evangélica, simple y sencillamente será imposible entrar en la dinámica del reino de Dios. ¿Y a qué me refiero? Jesús va en el camino con los discípulos. Hemos dicho en la reflexión del domingo anterior que la referencia a el camino es una referencia, una alusión al discipulado. Es entonces una alusión al dinamismo propio de aquel que ha decidido abandonarlo todo y seguir a Cristo, ir en pos de Cristo. Entonces va en el camino Jesús con sus discípulos. Sin embargo, ellos en el camino, es decir, en este proceso de discipulado, se encuentran con una dificultad, con una tentación permanente en la vida de la iglesia, en la vida del discípulo, en la vida de toda comunidad. Y es el ansia de poder. El ansia de poder que corrompe, el ansia de poder que se opone al proyecto liberador de Dios tal y como se nos presenta en Jesús, como se nos comunica en Jesús. ¿Y a qué nos referimos con el ansia de poder? Lo que van discutiendo los discípulos y sobre lo que les inquiere Jesús es sobre quién será o quién es de entre todos ellos el más importante, ¿no? El ego está siempre detrás del ansia de poder. El ego es el enemigo número 1 de la espiritualidad cristiana. Sin embargo, Jesús pone los puntos sobre las íes, deja las cosas bien claras. Jesús se sentó. Esto significa que Jesús va a hablar con autoridad.
sentarse significa o simboliza en la Sagrada Escritura la potestad que tiene el que enseña. Y dado que el que va a enseñar es Jesús, el Cristo, al que se le ha proclamado como el Mesías, entonces tiene toda la autoridad divina. Lo que va a decir Jesús, lo que va a enseñar Jesús, lo que va a proponer Jesús es esencial, es indefectible al seguimiento, al discipulado. Es una realidad central. Llamó a los 12, los convoca, es decir, les da una indicación sobre su vocación. ¿Cuál es la vocación del discípulo? ¿A qué está llamado todo aquel que decide seguir a Jesús? Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces Jesús pone sobre la mesa, digamos, una nota esencial del discipulado: el servicio. ¿Quieres ser verdaderamente el más importante en el reino? Esto se vale querer ser importante. El problema es en qué consideramos importante. Para Jesús, el único que puede adquirir, digamos, el estatus de importante en la comunidad cristiana es aquel que se decide a servir a sus hermanos, a abandonar sus aires de arrogancia, de autoritarismo despótico, para asumir el camino del servicio. Mientras más sirves a tus hermanos, sobre todo los más pequeños, sobre todo los que nadie toma en cuenta, los que no tienen voz ni voto, al que no les puede de ningún modo remunerar ese servicio. A esos es a los que hay que servir. Y cuando no hay respuesta a ese servicio, entonces eso hace adquirir al discípulo ante los ojos de Dios el estatus de importante. Por eso Jesús realiza un signo profético. Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos. Este es un acto profético. No es que el evangelista nos esté dando un dato anecdótico del lugar espacial en el que Jesús coloca al niño. No. Es un dato teológico, un dato espiritual, de capital importancia para la espiritualidad. El niño en aquel tiempo no significaba lo que para nosotros. Hoy para nosotros un niño es signo de esperanza, es signo de pureza, es signo de inocencia, es signo de apertura a lo nuevo. Al niño se le busca proteger porque se le considera débil, pero sujeto de derechos. En fin, hoy el niño representa cosas muy distintas a lo que significaba en aquel tiempo. En aquel tiempo un niño era alguien que no tenía ningún derecho, ni siquiera era considerado israelita de pleno derecho, casi como si no fuera todavía un ser humano. En aquella cultura, el varón israelita, hasta que lograba pasar, digámoslo así, voy a decirlo coloquialmente, el examen, ¿verdad?, en el cual tenía él que demostrar que merecía pertenecer con pleno derecho al pueblo de Israel, y entonces se le consideraba adulto por allá de los 12, 13 años, haciendo un examen, ¿verdad?, acerca de la Torá, del conocimiento de la Torá, etc. Entonces se le admitía como israelita con pleno derecho. Pero antes no, antes apenas que era un ser humano, sin ningún tipo de derecho. Por eso Jesús lo toma como emblema del discípulo, porque el discípulo es aquel que renuncia incluso a sus legítimos derechos, incluso a una cierta concepción de lo que es la dignidad, ¿verdad? Todo para servir a los hombres, para servir a los demás, a los pobres, a los pequeños. Es decir, hay que hacerse tan pequeño como un niño. Hay que hacerse tan pequeño como esos a los cuales la sociedad les ha quitado todo derecho y los ha convertido en poco menos que seres humanos, en niños. Hay que hacerse niño con los niños.
Eso es algo importantísimo en la espiritualidad cristiana. Y Jesús entonces lo que les dice es, esta es una realidad central, es algo a lo que no pueden renunciar. ¿Quieren ustedes entrar en la dinámica del reino, en la dinámica de la salvación? Hay que hacerse como niños. Tan es así que les dice Jesús, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, y entonces ahí sí les está dando autoridad, aquel que se hace tan pequeño como un niño, ese recibe toda la autoridad de Jesús. Y el que recibe a ese que se ha hecho pequeño y que vive sirviendo permanentemente a sus hermanos por amor, sin buscar ningún tipo de recompensa, ese es verdaderamente plenipotenciario de Jesús. El que recibe a uno que se hace como niño, a mí recibe, dice Jesús. Más aún, no me recibe a mí, sino que recibe a aquel que me ha enviado. Para entrar en comunicación, en comunión de vida, no solo con Jesús, sino con el Padre, aquel que ha enviado a Jesús, hay que hacerse como niño y servidor de todos. Hasta aquí la reflexión de este domingo. Espero que les sea de utilidad, sobre todo para vivir a mayor profundidad el llamado que nos hace Jesús para seguirlo. Gracia y paz. Cuídense muchísimo. Nos vemos próximamente.